Buenas tardes. Yo soy lo que se interpone entre el almuerzo y la charla que voy a dar ahora, y eso es muy peligroso porque está todo el mundo, me imagino, que saturado. Así que voy a tratar de hacer que el tiempo pase lo más rápido posible. Yo les tengo una mala noticia, y la primera es que ustedes no van a aprender. No porque yo sea especialmente torpe, sino porque escuchar no significa aprender. Ojalá fuera tan sencillo. Yo tengo una máxima: cuanto más habla un profesor, menos aprenden los alumnos. Y por tanto, si escuchar fuera tan fácil como aprender, no haría falta, no tendríamos el problema que tenemos con la educación. Y hoy en día no te basta con escuchar, está muy bien leer, está muy bien ver, pero únicamente aprendes cuando pones en práctica las cosas que escuchaste. ¿Y eso qué significa? Que si yo quiero saber si alguien es capaz de hacer pastel de choclo, la única manera que yo tengo de comprobarlo es pedirle que me lo demuestre, que lo haga, ¿verdad? No es suficiente con saberse la receta. Y como ustedes durante un rato lo único que van a hacer es estar sentados acá, no van a hacer nada, y como no hacen nada, no van a aprender. Así que les tengo que anunciar esa primera mala noticia para que luego nadie se queje al final. Yo soy también de la época en que cuando los niños nacían las fotos eran en blanco y negro y había que ir a revelarlas. Hay algunos que son de esa generación. Llevo 15 años en Chile, pero como se habrán dado cuenta por mi acento, no soy chileno. Soy el único español, después de argentinos, colombianos, algún chileno infiltrado, soy el único español. Y soy de este lugar, no sé si alguien lo conoce, y si alguien no lo conoce se lo recomiendo, se llama San Sebastián, y ahí viven los vascos. Los vascos son gente primitiva que nos dedicamos a cortar troncos, a levantar piedras y a hacer tareas muy sofisticadas intelectualmente, como ustedes saben. Y soy responsable de gestión de conocimiento acá en Santiago, en Catenaria. Y claro, cuando yo fui a la universidad uno no podía aprender y estudiar sobre gestión de conocimiento e innovación, así que no me quedó más remedio que estudiar leyes. Soy abogado como alguno que ha pasado por acá. Así es como ven a los abogados. Ahora, ustedes y sus empresas estoy seguro que no deberían tener ningún problema con la transformación digital, ni en general con casi nada, por una razón muy simple. Por si no se han dado cuenta, Chile es un país dirigido y dominado por ingenieros. Yo estoy seguro que la mayor parte de la gente que llega acá son ingenieros. La mayor parte de los presidentes de las empresas son ingenieros, la mayor parte de los directivos en Chile son ingenieros. Son hombres para empezar, como la mayor parte de la gente que está acá, y además son ingenieros. Si uno mira, por ejemplo, los directivos de las empresas con las que me toca hacer cosas, la Mutual de Seguridad, la mayor parte de sus gerentes son ingenieros. En este caso, el Metro son ingenieros. Si uno se va a las universidades, son ingenieros, y algunos se arrancan del país porque tienen miedo de lo que pueda pasar. Y además, los que escriben en los medios de comunicación insisten 2 veces que son ingenieros para que quede claro que son ingenieros, que escriben porque son ingenieros, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa eso? Esto significa que esto no es casualidad. Las carreras que tienen mejor salida en el mercado son las ingenierías, las carreras que peor salida y peor desempeño y peor retribución tiene el mercado son las de la educación. Por eso no es sorprendente que tengamos los problemas que tenemos. Ahora, ¿eso qué significa? Nos ha llevado a pensar que los ingenieros son gente de otro planeta, como los superhéroes de los que hablaban antes, que tienen superpoderes y que lo pueden hacer todo. Y claro, ustedes saben, y nos han convencido los ingenieros que sin ellos y sin los procesos no podemos vivir. Pero los ingenieros son humanos, también se equivocan. ¿Se acuerdan de este problema que tenemos en los medios? Los ingenieros también cometen errores. ¿Cuántos de ustedes serían capaces de resolver esta integral? ¿Nadie? Curioso, con tantos ingenieros. ¿Alguien ha necesitado resolver esta integral en su vida profesional? ¿Para qué insistimos tanto en aprender cosas que luego nunca vamos a utilizar? Es un misterio. Ahora, que tú seas muy bueno con las matemáticas, enhorabuena, no tiene mucho que ver con que seas más hábil, más inteligente, que es parte de lo que estamos hablando acá. Ahora, ¿qué es lo que uno espera cuando va a una conferencia? Mira, cuéntame cosas que no haya escuchado antes, cuéntame algo, lo que hemos hablado antes, que me haga pensar, ¿verdad? Yo creo que las personas aprendemos haciéndonos preguntas, lo han dicho varios acá. De lo único que yo espero es que ustedes salgan de acá con alguna pregunta nueva que quizás no traían, y esa va a ser en realidad el foco de lo que yo quiero hacer. Y por favor, que nadie se olvide de prender el celular cuando terminemos. Hay gente que cuando finaliza las sesiones se le olvida, que nadie se olvide. El menú que tengo es muy simple. Lo primero, vamos a hablar ya que esto es transformación digital. ¿Qué tiene que ver con lo digital, con la transformación? La transformación y el cambio tienen que ver con el aprendizaje. Vamos a ver qué es aprender, qué consecuencias tiene no aprender, por qué a las organizaciones les cuesta tanto aprender y unas conclusiones muy simples. Este es el menú que tengo, espero que les guste. Si no les gusta, a la salida habrá comida y lo disfrutarán seguro. Ahora, yo no soy tecnólogo, como lo saben, pero cuando uno habla de digital, lo primero que yo pienso es en la tecnología. Y la primera pregunta que me surge es, bueno, ¿y qué impacto está teniendo la tecnología? Lo han dicho durante toda la mañana. Globalización, donde está pasando un fenómeno curioso.
hay mucha industria que está volviendo a fabricar en el país de origen. Adidas ha vuelto a abrir fábricas en Alemania, en Estados Unidos hay varias empresas que han vuelto y han traído de nuevo la producción a los países. Pero se ha hablado de personalización, se ha hablado evidentemente de empoderamiento que tienen los clientes, nos han hablado de que todos somos millennials o todos queremos serlo, que demandan por supuesto transferencia y nos están hablando de digitalización, de automatización, que es algo que vamos a ver, y esto en el caso de la minería en Chile algo ya se sabe, y de las diferentes tecnologías y de la manera que están empezando a modificar las cosas que hacemos, ¿verdad? Y los desafíos éticos y morales que esto nos significa. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Si ustedes se acuerdan, hace 20 años o 30 años nadie hablaba de Internet. Internet nos puso a todos en una línea de salida bastante parecida. Todo el mundo empezó más o menos del mismo lugar, nadie tenía gran ventaja. Y lo que está pasando en la tecnología es que está modificando el qué, el cómo, el dónde, incluso el porqué de cómo trabajamos. Para empezar, el trabajo no es un lugar, el trabajo no es un sitio al que yo voy, el trabajo es un proceso mental. Y esto está últimamente, yo hace semanas que no voy a mi oficina, no necesito ir a mi oficina para trabajar. Y el concepto de tener un trabajo es algo que está en revisión, y la manera, y antes han hablado de General Electric, la manera en que las organizaciones se están relacionando con sus propios integrantes empiezan a cambiar, incluso las jerarquías, las estructuras de las organizaciones cambian, y cambia la manera en la que nos vestimos y cambian incluso los oficios. Hace unos años hablar de un youtuber, ¿qué es eso? Pues hay gente que se dedica, que vive como youtuber. Hay gente que incluso se está planteando si tiene sentido esto de trabajar. Y si no, habrá que repensar si el hombre ha venido al mundo para trabajar o habrá otras cosas que se podrán hacer. Ahora, lo que está claro es que esto está cambiando el trabajo, está cambiando el diseño de las organizaciones. Y con la llegada de la tecnología, lo que estamos empezando a revisar es, bueno, ¿y cómo va a ocurrir? ¿Cómo va a cambiar el mundo del trabajo? Ahora, aquí debería aparecer un vídeo, que por alguna razón no quiere venir, pero aquí aparece un vídeo de una fábrica, una fábrica de automóviles que, como se ha hablado antes, aparecen un montón de robots. Y la pregunta es, ¿qué es lo que pasa cuando la tecnología hace las cosas que tú haces? Y esto empieza a pasar en todas las industrias, en la construcción, en el mundo de la agricultura, y empieza a pasar en casi todas partes. Empieza en Chile también. Antofagasta Mineral se fue hace unos años a Suecia a ver una concentradora donde absolutamente todo estaba automatizado. Ahora, cuando las máquinas hacen lo que tú no quieres hacer, está bien. El problema es qué es lo que empieza a pasar cuando empiezan a hacer cosas que no son tan rutinarias. ¿Y qué es lo que empieza a pasar cuando las máquinas escriben textos que las personas no somos capaces de distinguir si fue escrito por una persona o fue escrito por una máquina? Y entonces empiezan a abordar ámbitos que hasta hace poco eran para los humanos. Empiezan a hacer traducciones, no sé si alguien ha probado últimamente el traductor de Google, tiene un grado de fiabilidad espectacular, y empiezan a meterse en espacios como el mundo de la medicina, que ya se ha hablado antes, no solamente operan, también hacen diagnósticos. Y se meten en el mundo del transporte, y eso puede generar un cambio gigantesco, y empiezan a entrar en ámbitos como la consultoría, en ámbitos que hasta hace poco creíamos que estaban a salvo porque esto requiere una serie de cualidades que aparentemente solamente las tenemos las personas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando además de todo eso son capaces de aprender? Ya no hay que enseñarles a que hagan las cosas, sino que ellos solos aprenden por su cuenta. Y ahí empezamos a entrar en otro mundo totalmente diferente, ya no hay que programarlas, sino que son capaces de aprender cómo aprendemos las personas. Y empieza a desdibujarse la diferencia entre las máquinas y las personas, porque ya no tengo por qué decirle lo que tiene que hacer, ellas solas van aprendiendo, ¿verdad? Bueno, esto es lo que parece que viene, parece que no va a haber nadie, ningún sector, lo han dicho antes, que se pueda librar de esto. Da lo mismo que tú digas, no es que yo me dedico al periodismo, no importa, no es que yo estoy en el ámbito del turismo, no tiene nada que ver, o el mundo de las fuerzas de seguridad, no importa. La tecnología, la llegada de la inteligencia para hacer lo que tú haces va a llegar a todas partes, y parte de la discusión es qué pasa si esto destruye empleo, qué es lo que vamos a hacer. Y aquí hay, ya lo han hablado antes, lo ha dicho Alfredo, lo han dicho varios, aquí hay montones de preguntas que uno puede hacerse para las que no necesariamente tenemos respuestas. Lo que sí que está claro es que si sigues haciendo lo que has hecho hasta ahora, tarde o temprano te vas a quedar sin trabajo porque una máquina lo va a hacer mejor que tú, ¿verdad? Entonces, cuando una máquina hace lo mismo que tú, tienes todas las de perder, porque las máquinas no piden vacaciones, no piden aumento de sueldo, no se pelean con el jefe, no tienen sindicatos, en fin, ya saben, la lista es larguísima. Por tanto, lo que hay que pensar es si una máquina es capaz de hacer lo que tú haces, y parece que va a haber pocas cosas que estén fuera de su alcance, tarde o temprano lo hará. Con lo cual, lo que mejor que podemos hacer es dejar que las máquinas hagan el trabajo que nosotros no queremos hacer, que ellas hagan el trabajo sucio. Y esto, como hemos dicho,
va a afectar a todo aquello, en primer lugar, que no sea tan creativo. Y hay listas circulando sobre qué trabajos son más automatizables, incluso la selección chilena está utilizando la tecnología para aprender. Por suerte hay algún ámbito que por ahora queda al margen, pero no sabemos cuánto tiempo será, así que aprovechen y dense prisa, por si acaso. Ahora, fíjense, esta es la primera vez que las máquinas amenazan con sustituir nuestro cerebro. Hasta hace nada hacían las cosas que nosotros no queríamos hacer, sustituían nuestros músculos. Están haciendo por nosotros lo que hizo la máquina de vapor en la época de la Revolución Industrial. Y por tanto deberíamos estar relativamente felices, porque lo que están haciendo es descargarnos del trabajo sucio y nos están llevando hacia el mundo intelectual, que es, lo han dicho varias veces, es mucho más satisfactorio, debería serlo. Y en realidad lo que hay que agradecerle a la inteligencia artificial es que nos ayuda a hacernos más inteligentes por una razón. Nos obliga a pensar qué significa la inteligencia, cosa que aquí todavía no hemos discutido. Y nos obliga a investigar cómo funciona el cerebro, del que todavía sabemos muy poquito. No estamos haciendo máquinas inteligentes, estamos haciendo máquinas que hacen cosas que nosotros no podemos hacer, que no significa que sean inteligentes. Si quieren entramos en esa discusión. Ahora la pregunta es, ¿por qué querrías hacer tú algo que una máquina es capaz de hacer? Qué aburrido. Deja a la máquina que lo haga, concéntrate tú en otras cosas. Hace unos años me invitaron a la Universidad de Chile a un congreso de neurociencias y educación. Eran todos psiquiatras. Yo no tengo ni idea de psiquiatría, pero en la cena con los ponentes, una vez que los tipos habían tomado y estaban ya un poco alegres, les hice una pregunta, les dije, oiga, ¿el cerebro tiene una capacidad finita o es infinita? Y ellos me dijeron, no, todo dispositivo físico tiene capacidad, tiene límites. Entonces dije, chuta, si tiene límites, entonces tenemos que pensar muy bien para qué lo dedicamos, no puede hacerlo todo, por tanto hay que priorizar muy bien qué le pedimos que haga el cerebro. Las máquinas, ya lo sabemos, tienen mucha más capacidad que nosotros de almacenar información y de procesarla mucho más rápido de lo que podemos hacer nosotros, con lo cual lo que tenemos que pensar es para qué tendrá sentido usar el cerebro. Hoy en día la educación, que se ha mencionado muy tangencialmente, convence a los niños que la función del cerebro es almacenar cosas, recordarlas y repetirlas tal y como te las dijeron en un examen, y si haces ese ejercicio te ponen buena nota y eres inteligente. Una gran mentira, pero todos nos la hemos creído. Y estamos menospreciando la verdadera capacidad que tiene nuestro cerebro. Nuestro cerebro no está diseñado para almacenar información y luego regurgitarla. Entonces la pregunta es, ¿seguimos usando el cerebro para hacer aquello que las máquinas hacen mejor que nosotros? ¿O empezamos a pensar en otras cosas? ¿Utilizamos la inteligencia artificial e intentamos competir con ella a ver quién gana? ¿O la utilizamos para superar y potenciar las limitaciones que tenemos? Y esa es la gran discusión. Y eso nos lleva a pensar en qué seremos más valiosos, qué somos capaces de hacer todavía que las máquinas no pueden hacer, porque nuestros hijos no van a competir solamente con otros hijos, van a competir con máquinas. Y eso nos lleva justamente por el camino de lo que se ha conversado antes, de innovación, de creatividad, de pensar, de razonar, de resolver problemas. Esas son las habilidades que teóricamente tenemos que desarrollar, que no te las enseñan en ningún sitio. Y eso nos obliga a concentrarnos justamente en desarrollar la capacidad de pensar. Claro, no necesitamos, por tanto, meterle más información en el cerebro de los niños, que todo el mundo lo olvida. Si ustedes no saben hacer una integral ahora, es como si nunca lo hubieran aprendido. Entonces tenemos que aprender a pensar, cosa que es muy fácil de decir, porque entre otras cosas dedicamos muy poco tiempo a pensar. David lo ha dicho al principio, ojalá sea un espacio para pensar ante tanta operación, tanta ejecución. Y eso nos lleva a repensar qué es importante aprender y cuál será la mejor manera de aprenderlo. Eso es lo que tiene que ver con lo digital. Cuando uno habla de transformación, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Bueno, cambio. Transformación significa cambiar. ¿Se acuerdan de este juguete? El juguete más vendido de la historia, el cubo Rubik. Aquí tenemos un caballero que resuelve el cubo Rubik en 5 minutos. ¿Sí? Aquí, no sé si conocen esta película. Pueden subir un poquito el volumen. ¿Se acuerdan de esta película, En busca de la felicidad? Este juguete es imposible. Will Smith. Bueno, Will Smith resuelve el cubo y luego se lo llevan a la televisión francesa para que demuestre que el tipo aprendió a resolver el cubo. Y lo hizo. Y lo resuelve en 55 segundos. ¿Sí? Bueno, este es el campeón del mundo de resolución de cubo Rubik. 5,66 segundos. Para que me crean. ¿Ok? Ahora la pregunta es, chuta, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué? Porque el cubo es el mismo, son 3 seres humanos, uno tarda 5 minutos, uno tarda 1 minuto, uno tarda 5,66 segundos. Y es evidente, la clave es el conocimiento. Se habla hoy acá de conocimiento. La clave es que este tipo ha aprendido, ha practicado hasta que es capaz de hacerlo tan rápido. Y ya sabemos que ni las personas ni las organizaciones pueden funcionar sin conocimiento. De hecho, esto que yo estoy diciendo, esta frase es de la Biblia.
no es nada nuevo, nada que no sepamos desde hace muchísimo tiempo. El conocimiento es la experiencia que nos permite tomar decisiones y actuar. No es lo que sabes, es lo que haces con lo que sabes, que es muy diferente. Claro, si se fijan a mediados del siglo XX, fíjense lo que ocurría. Argentina, que está bien representada hoy, era un país que estaba por encima de Francia, de Alemania, de Noruega. Y Corea era un país que estaba a nivel de países que hoy en día tampoco han crecido demasiado, como puede ser Marruecos, Bolivia, Zambia. Y Alemania y en este caso Japón estaban destruidos por la guerra. ¿Qué es lo que pasa para que medio siglo después esto se dé completamente la vuelta? ¿Qué pasa? ¿Que hay una epidemia y en Argentina algo les pasa que se vuelven menos listos y en los otros países la mutación es al contrario? Bueno, lo que ocurre es que hay países que se estancan y dejan de aprender y hay países que avanzan y generan conocimiento y modifican su sistema educativo y progresan. Entonces, los países más desarrollados, fíjense, esta es la lista de los países más desarrollados del mundo, que curiosamente coincide con los países donde menos se trabaja. Y uno dice, ¿cómo es posible que trabajen menos? Bueno, es el concepto que ha aparecido antes de productividad. Si yo no soy productivo, tengo que dedicar más horas para hacer lo que otros hacen en menos tiempo. Y claro, de nuevo, ¿y esto a qué se debe? ¿Es genético? O sea, si uno coge el país más avanzado del mundo, que es Noruega, los niños noruegos, mira, son más inteligentes, no hay nada que hacer. Y en Chile, pues, cagamos, no podemos hacer nada porque no somos noruegos. Y no te cuento en Congo ya sí que se tienen que suicidar porque no hay nada que hacer, es un tema de ADN. Evidentemente no tiene nada que ver. Fíjense, esta frase se la escuché yo al presidente de una multinacional en Chile. ¿Qué me diferencia a mí del resto de mis colaboradores? Yo no soy más inteligente porque en promedio la mayor parte de los seres humanos somos muy parecidos. Lo que tengo es conocimientos que ellos no tienen porque he tenido más posibilidades de aprender. Esa es la diferencia. He aprendido cosas que ellos no saben. Y este señor, conocido en Silicon Valley, cuando le preguntan, oye, ¿qué explica que Silicon Valley sea distinto? Mira, lo único que hacemos es contratamos buenos empleados, los entrenamos, los desarrollamos y evitamos que se vayan. Pero no hay nada mágico, no hay ninguna cosa en el medio ambiente en Silicon Valley que lo haga distinto. Este señor, que es el campeón del mundo de ajedrez, no te gana porque sea noruego, te gana porque tiene más conocimiento que tú. Esa es la razón, no es otra. Y por tanto, invertir en conocimiento, lo dijo uno de los padres de la patria en Estados Unidos, siempre es una buena decisión. Lo que tú eres hoy en día es el resultado del conocimiento que tienes. Tú eres en función del conocimiento que tienes. Y eso significa que de aquí en adelante, para todo lo que hagas en el futuro, vas a seguir necesitando conocimiento. Y por ello, para eso necesitas aprender. La empresa más antigua del mundo sabe que tiene que aprender porque se queda sin clientes. Y la empresa más moderna o más reconocida del mundo sabe que tiene que aprender porque se equivoca. El proceso que produce conocimiento se llama aprendizaje. Por eso es tan importante aprender, porque si yo quiero tener conocimiento, necesito haber aprendido previamente. No hay magia. Puede ganar, a veces no se puede. Final de la Confederaciones con Alemania, ¿se acuerdan? 1-0. Entrevista a Claudio Bravo. En un minuto habla 4 veces de aprender. Tenemos que aprender, en este tipo de partidos se aprenden, de estas selecciones que son campeonatos del mundo aprendemos. Es decir, eres lo que has aprendido. Miren, no hay 50 años de mala suerte ininterrumpida. Eres lo que has aprendido y por tanto serás en el futuro lo que seas capaz de aprender. Y eso depende de ti. ¿Por qué? Porque todos llegamos al mundo así, en pelotas y sin saber nada. Todos llegamos igual, no sabíamos nada. Todo lo hemos tenido que aprender, aunque no nos acordemos. No hay ningún cinturón negro que naciera cinturón negro. Naciera un cinturón blanco, era torpe, se equivocaba, le costó, metió un montón de horas, practicó, aprendió, llegó a cinturón negro. ¿Y eso qué significa? Que cuando dominábamos nuestro Rubik, nuestro cubito, de repente aparecieron un montón de variantes del cubo. ¿Se acuerdan? Y dijo, chuta. Y encima llegó la tecnología, ¿verdad? Y fíjense, esta es la máquina que resuelve el cubo Rubik más rápido por ahora. 0,8. ¿Cómo compito contra 0,8? Estoy muerto. Entonces dijimos, chuta, me tengo que cambiar de negocio. Vámonos al mundo del ajedrez, que esto sí que es intelectual. Y claro, estábamos tan felices en nuestro negocio del ajedrez y llegó Deep Blue y se cargó a Kasparov. Dijimos, chuta, ¿qué hacemos ahora? Bueno, vámonos al póker porque esto además hay azar. Entonces las máquinas acá sí que no lo pueden. Y llegaron las máquinas y nos sacaron lo que ustedes quieran. ¿Qué significa eso? ¿Por qué uno tiene que considerar que tiene que cambiar? Bueno, porque cuando dominas algo, tarde o temprano el escenario va a cambiar y las respuestas que tienes ya no sirven. El conocimiento caduca. Aunque tú no sepas que lleva la fecha de caducidad debajo, la tiene. ¿Cuántos de ustedes tenían un BlackBerry en el bolsillo hace 5 o 6 años? Yo cada vez que veo un BlackBerry ahora me dan ganas de llorar, me emociono, porque ya no es posible, ¿verdad?
Y el último ejemplo de esto fue lo que le pasó a Kodak. Kodak desarrolló la tecnología digital, no solamente era líder en fotografía, es que desarrolló la fotografía digital y hoy en día no tiene negocio. ¿Qué significa? Que en un entorno que va tan rápido, donde uno no sabe para dónde van a ir las cosas, que hoy te vaya bien, disfrútalo, pero no es garantía que te va a seguir yendo bien mañana. Y por tanto, si tú dejas de nadar, los demás que siguen nadando y nadan rápido te van a adelantar. Por tanto, no importa que tú hayas sido el pionero, no importa que tú fueras el primero, porque las cosas van muy rápido y van cambiando, y no te sirve seguir haciendo siempre lo mismo. Miren, el tiempo es el máximo innovador, y tú basta con que tú te detengas para que todo siga. Entre esta imagen, que es una calle en Nueva York donde hay autos de caballos y un par de automóviles, y esta otra donde hay un par de autos de caballos y el resto son automóviles, pasó muy poquito tiempo. Nadie lo podía prever, simplemente pasó. Por eso es más importante aprender que saber, porque lo que tú sabes tarde o temprano va a pasar. Si tú eres capaz de aprender, renuevas tu conocimiento. Esta frase es el lema de los directivos, muchos ingenieros: lo que no se puede medir no se puede gestionar. Han hablado antes de Chaplin. Bueno, en la economía industrial, que fue donde se diseñaron las organizaciones en las que trabajamos, casi todos los activos eran activos físicos, que tenían una característica: eso se podía manipular, en el sentido de que se podía almacenar, transportar, comprar, vender, se podía manejar, se podía tocar. Y desarrollamos el concepto de propiedad. Miren, si yo tengo un Barros Luco y tengo mucha hambre porque son las 2, compartir un Barros Luco me jode muchísimo porque me gusta mucho el Barros Luco. Y hay que hacer un acto de generosidad gigante para compartir un activo físico porque yo me estoy desprendiendo de algo, ¿verdad? Entonces hay que ser muy buena onda, hay que pensárselo mucho para compartir la propiedad. Ahora, las herramientas de gestión que tenemos en las organizaciones, los planes estratégicos, los procesos, los balance scorecards, los mapas de riesgos, son herramientas desarrolladas para ese tipo de economía y para ese tipo de organizaciones. Fíjense en la lista de las empresas más grandes en el año 90 y fíjense en la lista unos años después. No se parece en nada. Y entre otras cosas, no se parece en nada, y esto han hablado de todas estas empresas, porque bueno, empiezan a aparecer empresas que no tienen activos físicos. Uber no tiene Uber no tiene autos, Airbnb no tiene hoteles, Facebook es un medio de comunicación que no tiene imprentas. Empiezan a aparecer modelos donde el activo físico desaparece. Fíjense en el valor de mercado de Apple y cuánto de eso corresponde a sus activos físicos. El 82,4% del valor de Apple no tiene nada que ver con sus activos físicos. Y eso da lo mismo a la empresa que uno mire. Incluso da lo mismo si son tecnológicas o son empresas del mundo tradicional. El mayor porcentaje de su valor tiene que ver con activos que no son físicos. ¿Cómo se explica esto? Bueno, llegan a los intangibles. Bienvenidos los intangibles, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Eso modifica el concepto de propiedad. ¿Por qué? Porque cuando yo comparto un intangible no lo pierdo, no tengo que hacer ese sacrificio. Cuando yo te doy un reloj, que es un activo físico, lo pierdo, pero si yo te doy la hora, tú tienes la hora y yo mantengo la hora. Entonces la manera de gestionar un intangible no es igual que la manera de gestionar un activo físico. Este libro, que es de un Nobel de Economía, dice una cosa muy interesante cuando habla de crear la sociedad del aprendizaje. Lo primero dice: el gap que separa los países desarrollados de los no desarrollados no es un gap en recursos naturales, es un gap en conocimiento. Y por tanto, lo que se espera de los gobiernos es que promuevan el aprendizaje para desarrollar conocimiento. Fíjense, declaración del embajador de Libia: tener tanto petróleo ha sido un desastre para el país. A mí el año pasado me tocó ir 4 veces a Venezuela, que como saben tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Esta foto la saqué en las oficinas de PDVSA. Nuestro mayor activo, nuestra mayor reserva es el conocimiento. No te sirve de nada tener todo ese petróleo y el país está cayendo a pedazos, ¿verdad? Por tanto, no es una cuestión de activos físicos. Los alemanes saben que como no tenían recursos naturales, lo que tienen que hacer es desarrollar el talento. Los países más desarrollados son los países que más conocimiento desarrollan. Fíjense la evolución del valor de las empresas desde los años 70 a hoy. En los 70 eran básicamente activos físicos, hoy en día son intangibles. Y da lo mismo la industria. Esto no tiene solamente que ver con telecomunicaciones, esto es transversal. Saben que han vendido a Neymar hace poquito, ¿verdad? Bueno, el valor de Neymar, que al final es un intangible, el conocimiento puesto en el campo es mucho mayor que el estadio del Bayern, que es cemento y ladrillos, ¿verdad? Esto lo sabemos, y el tema del cambio viene acompañando al ser humano desde hace tiempo. Lo único que va cambiando es que cada vez va más rápido, y los que vendrán dentro de 100 años se quejarán exactamente de lo mismo. Ahora, hay 2 cosas que son inevitables con el cambio. Lo primero es que no lo puedes impedir, lo segundo es que todo el mundo lo intenta evitar, pero no hay manera. Estamos acostumbrados a escuchar temas del cambio, el cambio climático, cómo cambió en el caso de la selección chilena la llegada o no de Bielsa, esto es una gran discusión. Incluso
Ups. Hoy en día sabemos que la gente nace con un sexo y se cambia de sexo por el camino. Y ya no nace o no muere igual que nació. Yo vivo en una calle donde según a qué hora salgo de mi casa, la calle va para un lado o va para el otro. O sea, cambia, todo cambia. La única manera de cambiar es aprender. Por eso uno tiene que aprender a cambiar. Vamos con el tema del aprendizaje. ¿Qué es aprender? Bueno, aprender es un concepto muy simple. Aprender es acumular experiencia reutilizable en el futuro. Eso es aprender. Y si tú ahora, en el futuro, no puedes reutilizar lo que aprendiste de integrales, no aprendiste. Y depende de 3 factores: motivación, tiempo y oportunidad de practicar. De eso depende el aprendizaje: motivación, tiempo y oportunidad de practicar. Claro, para aprender hay que practicar. No basta con escuchar, no basta con la información. Y no hay que ser profesor ni educador para eso. Aprendemos haciendo, ya lo sabemos, y esto... Aquí tenemos a Aristóteles para recordárnoslo. Como les digo, no hay que ser educador para saber esto, no hay que ser pedagogo, aprendemos haciendo. Aprendemos mucho de los errores. Perdón, para aprender uno tiene que recordar. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del terremoto? La gente se acuerda de las experiencias que tiene, no de los cursos que hace, no de las conferencias. Ustedes no se van a acordar de mí dentro de 2 semanas, y yo lo asumo. Aprendemos con otros, aprendemos de otros, aprendemos en comunidad, por eso el concepto de comunidad es tan importante. Y aprendemos mucho de los errores. Los errores son la principal fuente de aprendizaje si los queremos aprovechar. Claro, para aprender uno tiene que ser curioso y hacerse preguntas. Las máquinas no te hacen preguntas por ahora, las máquinas lo que hacen es darte respuestas. Y la educación, el sistema educativo está lleno de respuestas a preguntas que tú nunca te hiciste, te las hizo el profesor. Como la pregunta no te importaba, te la aprendiste de memoria, la respondiste y se te olvidó. El aprendizaje se basa en preguntas que tienen que ser tuyas. Para aprender uno tiene que considerar, tiene que ser lo suficientemente humilde para entender que hay cosas que no sabe y que necesita aprender. Y por tanto tienes que ser consciente de que no sabes y qué es lo que no sabes para aprenderlo. Y uno tiene que ser capaz de desaprender, uno tiene que ser capaz de librarse de lo que te trajo hasta aquí, dejarlo, darle las gracias y soltarlo y aprender cosas nuevas. Y eso es complicado. ¿Por qué? Porque uno solamente está dispuesto a cambiar cuando las cosas no le funcionan. Mientras tanto, se agarra como sea a lo que le trajo hasta acá. Cambiar te obliga a dejar lo que te entrega seguridad y reconocer, y esto es muy complicado ante los demás, que hay cosas que no sabes. Y hay sociedades donde está muy mal visto que tú reconozcas que hay cosas que no sabes. Y entre otras cosas, te obliga a afrontar el miedo a equivocarte. ¿Y saben qué? Lo curioso es que el miedo en general, la mayor parte de nuestros miedos son miedos aprendidos. No nacemos con ellos. El miedo en general es un miedo que, igual que lo aprendemos a tener, podemos aprender a no tenerlo. El miedo se cura practicando. Y uno tiene que perderle el miedo a practicar. Incluso, en este caso, ya que estamos hablando de Argentina, Messi tiene que aprender a tirar mejor los penales porque el domingo perdió uno. En este caso era con el Barça, no me importa porque yo soy del Madrid. Ahora, para aprender, uno tiene que estar cabreado. Y la pregunta para ustedes, ¿están cabreados con algo? Porque si no están cabreados con nada, no hay nada que aprender. ¿Qué consecuencias tiene no aprender? Bueno, son muy simples. ¿Les gustan las historias? ¿Sí? Miren, este día de febrero, que posiblemente nadie lo recuerda, una niña de 2 años se cae en una piscina y empieza a ahogarse. Esto pasa todos los veranos, en todo el mundo. Ahora, por suerte, al cabo de muy poquito tiempo, la nana se da cuenta, se tira a la piscina y la rescata. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? Porque esta niña era la hija del entonces ministro Velasco y la presentadora de televisión, y esto fue portada de todos los diarios. La niña, por suerte, al cabo de poquito tiempo, hubo dudas si se iba a sobrevivir o no, sobrevivió y salió indemne sin secuelas. Ahora, esto evidentemente es un problema de aprendizaje. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué se ahogó a Emma? Muy fácil, porque no sabe nadar, le falta conocimiento, ¿verdad? ¿Y por qué es capaz de salvar a la nana? Bueno, por lo contrario, porque tiene conocimiento, sabe nadar, pero además tenía un segundo conocimiento, que sabía primeros auxilios, y parece que el hecho de que supiera primeros auxilios hizo que la pudieran reanimar y la niña quedara sin secuelas cerebrales. Ahora, bueno, como hemos dicho, para todo lo que haces tú necesitas conocimiento, y por tanto, para tener conocimiento tú previamente has tenido que aprenderlo. La nana, llegado el momento, tiene conocimiento valioso y es capaz de utilizarlo, porque si no, no tendríamos un muerto, tendríamos 2 muertos. Claro, cuando uno contrata a una nana, ¿se preocupa de verificar que la nana sabe nadar y sabe primeros auxilios? Ni cagando, yo desde luego no lo hago. Bueno, Emma, por el contrario, no tiene conocimiento, llegado el momento que lo necesita no lo puede utilizar, no sabe nadar y pone en riesgo su vida, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se podía haber evitado este problema?
Hay muchas maneras. Uno puede poner una valla alrededor de la piscina y puede tratar de poner una lona y puede poner un dispositivo. ¿Cuál es el mejor remedio siempre? Conocimiento. Aprender a nadar y se terminan todos los problemas, ¿verdad? Si tú no aprendes, hay muchas veces en que pones en riesgo tu vida. O sea, aprender y generar conocimiento es una cuestión muchas veces de vida o muerte. ¿Qué es lo que pasa cuando no aprendes? ¿Qué consecuencias tiene? Que se repiten los errores. Y hay errores que tienen consecuencias gravísimas. Y a los directivos no les importa tanto que se cometan errores, les importa mucho que se repitan. ¿Por qué ocurren los errores en las organizaciones? Bueno, porque las personas no tienen conocimiento suficiente. ¿Por qué se repitan? Y por si alguien no lo sabe, esta mañana nuestro amigo Vidal ha vuelto a tener una reincidencia. ¿Por qué se repiten? Chuta, porque no aprenden. Lo peor de un error, insisto, es repetirlo. Y Vidal no aprende. ¿Se acuerdan de la época que a Medel lo expulsaban en hartos partidos y dejaba a su equipo con uno menos? Ya no ocurre. ¿Qué consecuencias tiene no aprender? Bueno, reinventas ruedas, inviertes un montón de recursos y de tiempo en cosas que ya habías hecho. ¿Qué consecuencias tiene? Que pasas y dilapidas un montón de tiempo y de plata de nuevo en buscar información, en generar información que ya tenías. Empiezas a tener dificultades para compartir el conocimiento de los aprendizajes entre diferentes áreas o grupos y eso te genera diferentes niveles de desempeño. Tienes equipos que lo hacen muy bien o países que lo hacen mucho mejor que otros. Y finalmente tu curva de aprendizaje de la gente que entra de estos millennials, que además se van muy pronto, es larguísima y pierdes la oportunidad de que sean productivos. O sea, no aprender tiene consecuencias. Y tiene consecuencias de muchos tipos y para el negocio con consecuencias económicas. Miren, hace unos años me invitaron a una reunión de las empresas petroleras en Colombia y antes de que yo hablara, habló el responsable de British Petroleum que contó el problema, el accidente que hubo en el Golfo de México, no sé si se acuerdan, la peor catástrofe ecológica de la historia. Y cuando él lo contó, no solamente contó el impacto económico, ecológico en vidas humanas, revisó los 8 problemas que ocurrieron en la plataforma ese día que generaron la explosión y generaron todo este accidente. Y yo le pregunté, ¿estos 8 errores eran nuevos en la historia de British Petroleum? Me dijo, no, se sabían, pero el equipo que estaba operando esa plataforma no lo sabía. Y curiosamente después averiguaron que en Texas, unos años antes, habían tenido más o menos un problema similar. Simplemente no aprendieron, repitieron el mismo error. ¿Por qué será que las organizaciones tienen problemas para aprender? Miren, los seres humanos tenemos un órgano que está especialmente diseñado para gestionar el conocimiento y aprender. Y aunque ustedes no lo crean, todos los seres humanos lo tienen. Hay algunos que uno lo mira y dice, parece que no, pero sí, se llama cerebro. Y yo todavía no he visto nunca el cerebro en una organización. Las organizaciones nadie las diseñó para que tuvieran un cerebro para aprender. ¿Qué es lo que hace el cerebro de una persona para asegurarse que aprendes? Miren, ¿alguien acá se perdió el terremoto del 2010? ¿Estuvieron? Ok, que no vuelva a ocurrir, ¿eh? Pero bueno, no te preocupes porque va a llegar otro terremoto rápido, así que... ¿Qué fue lo que pasó ese día a las 3:30 y tantas de la mañana? Bueno, empieza el terremoto y tu cuerpo y tu cerebro te dicen, chuta, aquí está pasando algo distinto a lo normal. Yo no conozco a nadie que se sentara al borde de la cama y dijera, interesante el fenómeno que está ocurriendo, sino que todo el mundo empezó a actuar. Y lo que ocurre es que tu cerebro empieza a buscar conocimiento y cuando busca conocimiento para actuar solamente pueden pasar 2 cosas. Una es que lo encuentre y te diga, mira, ante un terremoto, ¿qué hay que hacer? Alejarse de los cristales, buscar a los niños, ponerse... Que eso fue lo que hizo mi señora, que por suerte estaba durmiendo al lado mío esa noche. Y la otra alternativa es que busque y no encuentre. Y busca y dice, chuta, andar en bicicleta, hacer pastel de choclo, hacer presentaciones PowerPoint. Y al cabo de un rato dice, conocimiento, terremotos, not found, que fue lo que me pasó a mí, que yo no había vivido nunca un terremoto. No hay otra alternativa, o busca y encuentra, o no encuentra. Esas son las 2 tareas fundamentales que hace el cerebro. Las hace en todos los seres humanos, las hace sin que tú se lo pidas y las hace muy eficientemente. Te provee el conocimiento que tú tienes, cuando lo tienes, y se asegura de almacenar lo que tú vas aprendiendo para que cuando lo necesites en el futuro, recuérdense, acumular experiencia y reutilizar en el futuro, cuando lo necesites lo tengas disponible. Si yo a ti te doy una bicicleta y tú agarras la bicicleta y te pones a hacer pastel de choclo, yo digo, este tipo tiene un problema, pero tu cerebro no se equivoca en eso. El problema es que las organizaciones no tienen cerebro, como no tienen cerebro, difícilmente pueden aprender. Miren, en cualquier empresa las cosas importantes tienen dueño. Si uno va a mirar, chuta, ¿quién es el dueño de los clientes? Ahí aparece la gente comercial con la bandera. O si uno va a ver quién es el dueño de los productos, uno tiene operaciones o tiene fabricación. Si va a ver a los datos, ya sabemos quién es el dueño. Y si va uno a buscar quién maneja la plata, ya sabemos que la gente de finanzas.
Pero si uno va a mirar, bueno, ¿y quién carajo se hace cargo del aprendizaje? No hay nadie a cargo, porque recursos humanos y capacitación no son dueños del aprendizaje, son dueños de los cursos, pero no tienen nada que ver con aprender. Y cuando las cosas no tienen dueño, penan, porque nadie les hace caso. Vamos a las conclusiones. ¿Están muy cansados? ¿Me aguantan las conclusiones? ¿Estamos listos ya para comer? Ok. Me han dicho que les gustan las historias. Tengo una historia de japoneses y pescado fresco. Ustedes saben que a los japoneses les gusta mucho el pescado fresco. Les gusta tanto que se han comido todos los peces que están alrededor de la costa de Japón. Entonces dijeron a los tipos, bueno, nos gusta tanto el pescado que lo que hicieron fue hacer barcos más grandes para irse más lejos. El problema es que cuando más lejos se iban, más tardaban en volver. Entonces el pescado cuando volvían no estaba fresco. Y a los japoneses les gusta el pescado fresco. Entonces dijeron, chuta, ¿qué hacemos? Y algún japonés dijo en el área de innovación de por allá, ¿y por qué no armamos y metemos unos refrigeradores de manera que no importa lo lejos que nos vayamos, volvemos con el pescado que está fresco? Pero claro, los japoneses son japoneses pero no son tontos y son capaces de distinguir el sabor entre el pescado fresco y el congelado. Y claro, el pescado congelado había que venderlo más barato. Entonces dijeron, chuta, ¿y qué hacemos ahora? Y a alguien se le ocurrió, bueno, ¿y por qué no metemos un pequeño estanque de manera que los peces vienen en agua y por tanto ya no están congelados, vienen frescos? Pero claro, los peces, que tampoco son tontos, se dan cuenta rápidamente que el mar se achicó y los tipos se aburren, empiezan a chocar contra las paredes y dicen, aquí hay gato encerrado o pescado encerrado, y dicen, chuta, dejan de moverse, la carne se empieza a poner flácida y ya no tiene el sabor fresco, que es el que de verdad le gusta a los japoneses. Entonces dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Hemos tenido que estar cambiando, primero barcos más grandes, luego el refrigerador, luego el estanque. ¿Cómo resolvemos el problema? Bueno, ¿saben lo que hicieron? Metieron un pequeño tiburoncito. Claro, cuando tú metes un tiburoncito en el estanque, hay peces que ya no llegan a su destino, pero los que llegan, no les cuento lo frescos que llegan de dar vueltas por todo el estanque, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Miren, curiosamente, el ser humano, cuanto más difícil es el entorno en el que tiene que vivir, más progresa. Yo tengo un amigo que dice, mujer que gasta, hombre que progresa. Y al contrario, cuanto más fáciles son las condiciones, más tiendes a relajarte y es natural. Mira, yo viví en México y en México te decían, chuta, pero yo ¿para qué me voy a esforzar? Si pego una patada al suelo sale petróleo, levanto la mano, tengo comida, ¿para qué? Y hace buen tiempo, a chupar. Así te decían los mexicanos. Entonces, el éxito es un buen motivador, pero es un muy mal maestro, no te enseña nada. Generalmente el que más aprende es el que pierde. ¿Qué es lo que te enseña? Te enseña a creerte que no puedes fallar y que por tanto no hay que cambiar nada. ¿Para qué voy a cambiar si me va bien? Es muy distinto preguntar quién quiere cambio a quién quiere cambiar. Todo el mundo está a favor del cambio, pero cuando te toca hacerlo a ti, no es tan obvio. Y los cambios que se nos vienen, en muchos casos producidos por la tecnología, son gigantescos. No tenemos claridad respecto a cuáles son, pero podemos intuitivamente entender que van a ser muy grandes. Ya no es que nos estamos cambiando a hacer las cosas un poquito mejor, o estamos mejorando un proceso, haciéndolo de manera distinta, no. Es que nos vamos al mar, directamente nos cambiamos de paradigma. Y por tanto, me acuerdo que lo conversamos con David en una conversación, esto no es un cambio de tecnología, es un cambio de modelo mental. Porque la tecnología cambia y va a seguir cambiando y siempre cambió. Es el modelo mental el que tiene que cambiar. Si queremos empresas más inteligentes, necesitamos potenciar la capacidad de aprender. Van a ganar los que sean capaces de aprender, seguro, como siempre ha sido. Pero eso no lo puedes hacer sin cambiar. Si tú crees que no lo puedes hacer, no lo vas a hacer. Y ese burro no se mueve no porque no se pueda mover, porque está convencido de que no se puede mover. Y mientras esté convencido de que no se puede mover, no se moverá. Y mientras uno esté convencido de que no lo puede hacer, no lo hará seguro. Por tanto, en la vida no hay problemas. En la vida lo que hay es falta de conocimiento para resolver un problema. Lo que para ti es un problema, para otro es una tarea que le toma 5,66 segundos. ¿Qué pasa ante los problemas? Chuta, hay gente que se deprime. Gente que dice, no, puta, esto no se puede. Esto. Y hay gente que dice, mira, y esto hemos tenido varios casos últimamente, esto yo lo resuelvo. Éticamente o no, me da igual. Como dirían en México, me vale madres, pero yo esto lo resuelvo. Por las buenas o no. Y si me pillan, bueno, diré que todos lo hacían, ¿verdad? Pero la única realidad es que tu vida es una sucesión de cubos de Rubik. Y una vez que resuelves uno, no importa que lo resuelvas, te lo van a cambiar. Cambia, miren, es posible que cambie el gobierno a final de año, cambia la tecnología, cambia el precio del petróleo, cambia... Y por tanto, que tú sepas manejar el cubo no es garantía de nada. Y no es un tema de plata. Como decía este físico, mira, no tenemos plata, tuvimos que utilizar la imaginación. No es un tema de plata. Una empresa, un país no valen por la plata que tienen, por su potencial financiero, valen por el conocimiento que tienen y son capaces de generar. Ojalá tengamos plata, muy bien, bienvenida,
Pero una empresa no puede sobrevivir si no tiene las personas con el conocimiento necesario para hacer lo que tienen que hacer. Y sobre todo con capacidad de aprender. Lo que sabes te ha traído hasta acá, no necesariamente te servirá. El conocimiento de las habilidades que tenemos hoy, que estamos enseñando hoy, no sirven para lo que se nos viene, y eso tenemos que ser capaces de entenderlo lo antes posible. Tu vida claramente depende de tu capacidad de aprender, y eso depende de uno, no depende de tu papá, no depende de tu jefe, no depende de tu profesor, depende de responsabilidad tuya. Y esto, como en Chile sabemos mucho de desastres naturales, esto es exactamente lo mismo que pasa con los desastres. Sabemos que van a llegar, preparémonos, sabemos que la tecnología nos va a obligar a cambiar, anticipémonos. Lo han hablado antes de predecir, no hay que ser un mago para saber que va a llegar un terremoto, tenemos que anticiparnos antes de que llegue para que no nos afecte. Por tanto, la palabra clave siempre es anticipar. Y para eso necesitamos que el aprendizaje sea permanente. Aprender va a ser la habilidad crítica en el futuro y nos va a obligar a estar en modo aprender continuamente. No es en el colegio, no es en la universidad, aprender es desde que naces hasta que mueres. Esto tiene que ver con la actitud, no depende de otros, depende de uno, y por tanto la predisposición al cambio es una actitud, la tienes y se puede desarrollar. ¿Han aprendido algo? ¿Seguro? Miren, todo se puede aprender, que es distinto de que todo se pueda enseñar. Uno puede aprender a ser optimista, uno puede aprender la voluntad, uno puede aprender a ser amable, a ser compasivo, la felicidad es un músculo que uno lo puede desarrollar. Miren, hasta los futbolistas te dicen la intuición que han hablado antes, miren, la intuición se aprende. El gol se aprende también. Uno aprende la voluntad, todo se puede aprender si uno quiere, que es distinto de que todo se pueda enseñar. Y no hay edad para eso, esto es para siempre. Les tengo que pedir disculpas por una cosa muy obvia, es que yo sé que esto que yo les he contado es demasiado simple, es una presentación banal, es obvio. Lo jodido de esto es hacerlo. Y ahí es donde está el desafío. Si alguien quiere esta presentación, yo se la regalo. Si alguien me quiere insultar por correo y no se atreve, yo respondo siempre. Muchas gracias y que disfruten la comida que está a la vuelta de la esquina.